un sentimiento, una ciencia, la comunicación de ideas que no pueden expresarse con palabras, la inexplicable simpatía que resuena entre las relaciones matemáticas de los sonidos singulares y las fibras del corazón humano, armonía, melodía y ritmo. Esas son algunas definiciones que solemos escuchar sobre la música. ¿Será así? ¿Qué es la música? En su artículo El musicar, un ritual en el espacio social, Christopher Small nos propone una manera de conceptualizar la música muy diferente a la hegemónica, que podría modificar de forma muy significativa las formas de hacer y pensar su historia. Teoría Zumbi, un podcast radiante sobre conceptos en descomposición. Frente a la creencia moderna occidental de que la música es un objeto, una obra autónoma cuyo sentido y valor radica en sus cualidades intrínsecas, en sus relaciones armónicas y formales, que el oyente debe contemplar de forma desinteresada, Small nos invita a concebirla como lo que al fin y al cabo es. Una acción, una experiencia, una actividad social, un encuentro entre seres humanos por medio de sonidos organizados en la que no solo experimentamos y afirmamos las relaciones sociales, políticas, económicas, de poder, filosóficas, sagradas del mundo real, sino que también es ahí, en ese ritual social, donde imaginamos, modelamos y proponemos otras posibles. Podríamos afirmar entonces que cuando musicamos no solo reflejamos, celebramos y afirmamos el funcionamiento de nuestras sociedades, sino que también exploramos, imaginamos y hasta producimos otros posibles. Así de importante, así de complejo, así de profundo, esas formas de musicar también pueden producir a las sociedades. En ese sentido, nos invita Small entonces a repensar varias cuestiones. Si la música es acción y no un objeto, esto quiere decir que su significado, su sentido, así como la función que cumple en nuestras vidas, no son inmutables, no están fijados y mucho menos pueden reducirse a las relaciones estructurales de eso que llamamos obra. Según Small, es en ese ritual social, en todo eso que hacemos las personas, las sociedades, los pueblos, cuando tomamos parte en una actuación musical, en ese momento y lugar específicos, en las relaciones que allí se producen y la hacen posible, donde ese sentido se encuentra. Todo lo cual nos lleva a suponer que cada grupo social posee sus propias formas de musicar y las modifica o intenta preservar según sus propios intereses, concepciones y cosmovisiones. Por lo que deberíamos sospechar entonces de aquellas ideas que vinculan a la música con alguna forma de lo universal. Lo único universal es que todos musicamos, aunque de formas diferentes, que como las sociedades cambian a lo largo del tiempo. Como ya dijimos, en la ocasión del musicar, todos los participantes exploran, afirman y celebran sus concepciones acerca de las relaciones del mundo real, así como sus cosmovisiones acerca de cómo éstas deberían ser. Esto es, la manera en que nos relacionamos o deberíamos relacionarnos con nosotros mismos, con otros seres humanos, con nuestras creencias, con nuestra naturaleza, con el mundo y también con los sonidos. Como vemos, no hay nada de individual en el musical, ya que todo eso lo construimos socialmente. Pero, ¿de qué habla Small cuando nos advierte que los sentidos y funciones de la música habitan relaciones? ¿Cómo podemos conocer ese significado? ¿Cuáles son esas relaciones? Según el autor, tomar parte en una actuación musical es tomar parte en un ritual cuyas relaciones reflejan y al mismo tiempo producen las relaciones de nuestro mundo, como imaginamos que son y que deben ser. De igual manera, las relaciones sonoras suelen tener una especial conexión con las relaciones que acontecen en el acontecimiento musical y las que vivimos en el mundo y nuestra vida cotidiana. En ese sentido, cuando musicamos, creamos una red complejísima de relaciones que encierra y comprende un conjunto de significados en sí mismo y que existe mientras dura la actuación en un espacio físico que también las posibilita. Para ejemplificar a qué se refiere con todo esto, Small nos ofrece una descripción de las relaciones que se ponen en juego en el musical tradicional moderno occidental correspondiente a la interpretación de una obra de música sinfónica en el espacio social de la sala de conciertos.
En tanto que esta ha sido y continúa siendo la forma de musicar hegemónica, es posible más que leer, escuchar en ella la manera en la que han funcionado las relaciones de poder en el mundo burgués moderno. Las relaciones racionales y matemáticas que los compositores establecen entre los sonidos. La cuantificación que hacen del tiempo musical, el tratamiento jerarquizado que le dan a las alturas, la prioridad en la elaboración de la armonía, entre otras relaciones que se establecen entre los sonidos, no son para nada naturales y de hecho funcionan como metáforas de las relaciones humanas de esas sociedades. Lo mismo sucede con la relación de propiedad que los compositores establecen con sus producciones y la autoridad que asumen frente al resto de los participantes, el rol subordinado que los intérpretes asumen respecto al compositor y el de los oyentes respecto a los anteriores, las relaciones que la sala de concierto permite o impide que se establezcan entre todos mientras dura la actuación, la escasa centralidad que allí tiene el movimiento y sus cuerpos, hasta la existencia de un espacio específico donde podemos enclaustrar esa ocasión musical que no parece mezclarse con la vida cotidiana y a la que accedemos solo si pagamos una entrada. De hecho, el valor que le damos, incluso la emoción que nos puede generar tomar parte de una actuación musical concreta como esta, se vincula directamente con que esas relaciones y sentidos que se dan en la actuación musical se corresponden con el orden en el que habitamos, anhelamos o soñamos en tanto individuos y en tanto sociedad. Todo eso y mucho más es experimentar una forma bien particular de relaciones que además se corresponden con las que la sociedad moderna y burguesa establece con y en el mundo social, el del mercado, lo sagrado, la política, el poder y todos los ámbitos de existencia. Pero ¿qué implicancias y consecuencias puede tener todo esto para pensar y hacer la historia de la música? Como nos advierte Small, existen muchas otras formas diferentes de musicar que se corresponden con muchas otras formas de relacionarnos y concebir el mundo. En cierta forma, tomando acá la idea de Chakrabarty, pensar desde el musicar nos permite provincializar la música en tanto que obra, desuniversalizarla, desnaturalizarla, develar su carácter histórico y regional. Este desocultamiento resulta sumamente importante, por ejemplo, para América Latina, ya que significa que podemos ampliar el relato histórico de la música e incorporar nuestros musicales a él, en conjunto con el pluriverso de experiencias musicales que han existido y existen en el mundo. Pero al mismo tiempo Small nos advierte que el sentido de interpretar una misma obra musical ha cambiado y puede cambiar a medida que pasa el tiempo, según cambian las formas en las que musicamos, las relaciones que se dan durante la ocasión musical y el mundo en el que se inserta todo eso. Bach Italian Concerto. Take one. En ese sentido, podríamos preguntarnos, ¿de cuándo son las músicas si cada vez que las interpretamos cambian su sentido? ¿Cuál de todas esas temporalidades que en ellas habitan podríamos considerar para periodizarla? Lo cual nos obliga a preguntarnos, ¿por qué queremos historizarla y con qué criterio lo vamos a hacer? Más interesante aún puede ser considerar que a lo largo de la historia las formas de musicar han cambiado, a lo que debemos agregar que lo han hecho junto con las sociedades e imbricadas en la complejidad de los movimientos de la historia. Lo cual, como diría Jacques Attali, nos revela a la música, el musicar, más que como un objeto de estudio, un medio para percibir el mundo, pero también para cambiarlo. El musicar nos allana así el camino para formular alternativas a la historia afirmativa de los estilos y proponer una historia social de la música, una historia del musicar. Si no saben bien a qué me estaba refiriendo con eso de la historia de los estilos o la historia afirmativa, les dejamos por acá un enlace a un video que lo explica. Y también les dejamos otro enlace a otro video sobre la historiografía musical en Latinoamérica. Bueno, nos vemos la próxima. Teoría Zumbi.
Un podcast radiante sobre conceptos en descomposición.